Hola, les saluda José Antonio Murphy desde el auditorio Alma Mater de la Ciudad Universitaria en el Distrito Central de Honduras. Hoy continuamos con nuestros diálogos políticos conversando con los partidos, auspiciados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para fortalecer la democracia en el país y en el que los aspirantes a la presidencia de la República nos hablarán de sus propuestas para la población hondureña con el propósito de alcanzar un voto consciente e informado. Los diálogos políticos forman parte del programa UNA, Observación Elecciones Generales Honduras 2025, ejecutado por la Facultad de Ciencias Sociales a través del Instituto Universitario de Democracia y Paz y Seguridad IUDPAS. Agradecemos a la audiencia que está atenta a nuestra transmisión por TV UNA, el canal de la Academia, a Presencia Universitaria y a los seguidores de las redes sociales institucionales de esta Casa de Estudios. Extendemos nuestro agradecimiento a los medios de comunicación nacionales que se suman a esta transmisión y contribuyen con esta iniciativa universitaria que fortalece la democracia en el país. Nos acompaña en el auditorio Alma Mater como público las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, autoridades de universidades del Consejo de Educación Superior CES, estudiantes universitarios becarios y de excelencia académica, miembros de la comunidad universitaria, entre ellos docentes, investigadores, entre otros, acompañantes del candidato e invitados especiales. Gracias por acuerpar esta transmisión y por atender las instrucciones de participación que se han compartido con ustedes. A continuación, los objetivos y principios de los diálogos políticos conversando con los partidos. Ana Lozano nos explica. Estos diálogos tienen como objetivo favorecer la divulgación y el análisis de los planes de gobierno y propuestas de políticas de las y los candidatos al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República, sobre temas clave para el desarrollo sostenible del país, brindando una valiosa oportunidad a la población para contrastarlas de forma crítica y transparente. También buscan promover un voto consciente e informado de la ciudadanía, en particular entre la población joven. Con esta iniciativa, la UNA reitera y consolida su prestigio histórico como un espacio seguro y confiable, donde confluyen todas las ideas y manifestaciones de pensamiento, en un ambiente de libertad, respeto, tolerancia y pluralidad democrática. El diálogo con los candidatos y candidatas se rige por 5 principios. La máxima divulgación de los mensajes por medio de televisión y plataformas digitales. La eficiencia y calidad en la producción para garantizar impacto en las audiencias. El equilibrio, la no discriminación y la equidad en la participación inclusiva de toda la oferta política electoral y la provisión de un espacio seguro para los involucrados. El diálogo político de este día es protagonizado por el señor Nelson Ávila, candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINO, para las elecciones generales a celebrarse el próximo 30 de noviembre. Agradecemos al señor Ávila por acompañarnos este día. Y si me permite, déjenme explicarles la metodología de este diálogo y algunas reglas para la transmisión. El diálogo está dividido en una primera presentación o exposición general del plan de gobierno de su partido por parte del candidato durante 5 minutos. Luego inician 6 bloques temáticos con tiempos iguales o aproximados de 8 minutos por bloque, para que el candidato exponga sobre sus propuestas en la serie de 1. Gobernabilidad. 2. Economía y desarrollo. 3. Políticas sociales y protección social. 4. Territorios y descentralización. 5. Política exterior y relaciones internacionales. 6. Gobierno abierto, transparencia y lucha anticorrupción. En el transcurso de cada bloque, el moderador hará preguntas generadoras elaboradas a partir de contribuciones de miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, investigadores, recopiladas en distintos campus de la UNA. El moderador podrá hacer repreguntas para aclarar conceptos y al menos una pregunta que ha sido grabada previamente, debiendo seleccionar el candidato al azar en un recipiente como el que tenemos aquí. Los candidatos dispondrán de un tiempo máximo de 1 minuto y medio para responder cada interrogante y si hubiera preguntas dispondrán de 1 minuto
adicional para responder. Al finalizar la etapa de bloques temáticos, el candidato dispondrá de 3 minutos para dirigir un mensaje a la audiencia en el que podrá aclarar algún aspecto de sus exposiciones y hacer un llamado al voto por su candidatura y oferta electoral. Contaremos con 3 pausas de programas de aproximadamente 3 minutos cada una en el transcurso de la transmisión para emitir mensajes promocionales. Los candidatos han sido informados previamente de las reglas para este diálogo, las cuales han de ser aceptadas por todos. De manera específica se les recuerda sujetarse a los tiempos establecidos para cada una de sus intervenciones, las cuales contarán con un cronómetro para mejor control. El moderador podrá intervenir si se incumplen los tiempos o se transgreden las reglas acordadas. Al público se les recuerda mantener una actitud de respeto durante toda la jornada, abstenerse de aplaudir, hacer ruido, hablar y ponerse de pie en el transcurso de la transmisión. Igualmente, mantener sus dispositivos móviles silenciados o apagados para no distraer al candidato ni afectar la calidad de la producción. Señor Nelson, líneas generales que usted quiere para el desarrollo de Honduras en caso de convertirse en presidente. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en esta mi universidad y estar al mismo tiempo con jóvenes estudiantes de excelencia, con profesores, autoridades y, como le decía hace poco al señor rector, en 1974, si no mal recuerdo, fue cuando existió el primer encuentro de la comunidad universitaria, desde 1847 y desde 1957, diríamos ya, cuando fue autónoma. Y en ese sentido se definió el papel de la universidad, el proceso de transformación de la sociedad. Y he sido de ese tipo de ciudadanos que creo en ello. Por ello, para definir en 5 minutos, ya tengo 4 con 10, nuestra propuesta, partimos de una fundamentación y de un diagnóstico. Honduras está en caos. Honduras está en crisis. Y etimológicamente, crisis en griego, con K, significa momento paroxístico, ¿no es cierto? Momento difícil, momento irreversible. Y es en ese sentido que nosotros tenemos 3 propuestas. La primera, un plan de emergencia. La segunda, un plan de gobierno. Y la tercera, un plan de desarrollo. Me focalizaré rápido en el plan de emergencia. El plan de emergencia tiene 5 pilares fundamentales. 1, la necesidad de generar riqueza para reducir la pobreza. Y eso es fundamentalmente a través de reformas macroeconómicas fundamentales, de las 7 políticas macroeconómicas fundamentales. La segunda, el respeto a la institucionalidad, entre ellas la Constitución de la República y las leyes secundarias y todas las instituciones que se derivan precisamente de esta institución, y la creación del Banco Nacional del Emprendedurismo. Con el Banco Nacional del Emprendedurismo es que nosotros entendemos, más los otros 2 elementos anteriores, que podemos disminuir sustantivamente la pobreza. El segundo elemento es la reforma profunda del sistema educativo de la prebásica. Y el objetivo fundamental va partiendo del principio que la universidad debe contribuir a todos esos procesos. Hay necesidad que la Universidad Nacional Autónoma y la Universidad Pedagógica se integren a ese proceso de reforma profunda, desde la prebásica hasta la postuniversitaria, pasando obvio por la técnica y todo lo demás. Y el objetivo es transformar la sociedad, y solamente se puede transformar la sociedad si hay un cambio del método de enseñanza-aprendizaje. Y el objetivo es que a los 18 años el hondureño pueda manejarse en 3 idiomas. Perfectamente lo podemos hacer, pero al mismo tiempo que maneje elementalmente lo que son las matemáticas capitales. El tercer elemento, el conocimiento del ser humano y su universo, en donde tiene mucho que ver, obvio, las ciencias sociales dentro de esto, las ciencias biológicas, etcétera, etcétera. En este sentido, el cuarto elemento es la formación ciudadana, para que entendamos a través de esa formación ciudadana lo que significa libertad, igualdad, pero también igualdad entre la mujer y el hombre, igualdad entre el ser humano y el resto de seres vivientes, en este caso los animales, las plantas, etcétera, etcétera. El tercer elemento tiene que ver con la reforma del sistema de salud, y hay necesidad de modificar la salud para que sea un modelo de salud preventiva o salud familiar, no la curativa o mercantil que tenemos.
tengo propuestas de leyes al respecto. El cuarto elemento, no se ha resuelto gran parte de la violencia por dos elementos capitales. Valores, en donde priman los antivalores, y el segundo, no invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Y el quinto elemento va asociado a algo que no es del Ejecutivo, pero el Ejecutivo puede crear las condiciones, que es la creación de un sistema de justicia para todos. En Honduras, lamentablemente, tenemos una mora judicial del 95% y 97% para los feminicidios derivados del femicidio. De forma tal que estamos listos para ejecutarlo, y en adición a todo ello, todo el proceso de reforma del desarrollo rural, el tema de la industria manufacturera, de la industria de la construcción, y hacer de Honduras en realidad un país viable, un país que la concertación de naciones en realidad funcione sobre la base de la igualdad, la fraternidad, la libertad. Ahorré 19 segundos. Muchísimas gracias, señor Ávila. De hecho, vamos a tener una oportunidad de ampliar todos estos aspectos que usted nos ha comentado. Vamos a comenzar con las preguntas del bloque número 1. Sí. El bloque temático es de gobernabilidad e incluye aspectos de seguridad, justicia, Estado de Derecho, derechos humanos, fuerza aérea y defensa. Usted tendrá 1 minuto 30 segundos para responder a cada pregunta, y si hubiera una necesidad, repreguntamos si hay 1 minuto adicional. ¿Qué acciones concretas impulsará en su administración para disminuir los altos índices de impunidad en el país? Interesante. En primera instancia, la selección del cuadro de conducción del gobierno. Y eso nosotros lo vamos a hacer, y eso lo van a conocer ustedes a inicios de noviembre, donde vamos a hacer una formal solicitud a instancias como la universidad para desarrollar los perfiles y poner en los puestos de conducción personas que precisamente respondan a un compromiso por la nación y que no respondan al interés partidario. El segundo elemento que me parece importante también poder desarrollar es crear todas las condiciones para en la parte educativa todo lo que es la formación de valores. Esa formación de valores es capital para poder entender precisamente por qué Honduras tiene que cambiar drásticamente en este sentido. El tercer elemento, obvio, es la reasignación de presupuesto para que pueda ejecutarse de la mejor forma. En el presupuesto actual de 469.000 millones de lempiras, yo he calculado que hay no menos de un 20% innecesario. Algunos de ellos es clientelista, etcétera, etcétera. Orientémoslo hacia donde debe orientarse. Perdón, se paró en el 1.28 y no sé cuánto llevo de tiempo. ¿Terminó con su idea principal? Bueno, no, yo sí creo que el elemento fundamental es construir civilización en Honduras. Yo sí creo que las circunstancias de violencia, la forma como se maneja el poder y la política en nuestra nación, se ha definido la superposición, yo diría, de antivalores sobre los valores. Y termino con esto. Jean-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, decía: daría mi vida porque tú expresases tu opinión, aunque fuese diametralmente opuesta a la mía. Creo yo que esa es la síntesis de mi forma de pensar. Muy bien, vamos a seguir consultando su opinión. De hecho, Sí. antes le vamos a pedir que saque un papelito, me lo entregue. Esta es una pregunta que no hago yo, está previamente establecida Sí. por algunos de los estudiantes que hoy nos acompañan hoy. Y es la pregunta número 1 de este bloque 1, tiene que ver con seguridad. ¿Cómo atenderá las problemáticas de criminalidad que enfrenta el país, por ejemplo, el narcotráfico, la extorsión, las muertes violentas, entre ellas el feminicidio? Muy bien, el feminicidio. Vamos a escuchar, disculpe, Perdón. señor Ávila, vamos a escuchar la pregunta de quien la ha formulado para usted. Hola, mi nombre es María Sánchez, estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras, y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo atenderá la problemática que enfrenta el país de criminalidad, como por ejemplo lo es la extorsión, las muertes violentas, entre ellas el femicidio y el narcotráfico? 1 minuto y medio a partir de ahora. Sí, muy inteligente. Feminicidio es la mora judicial y femicidio es el acto del asesinato de una mujer. Lamentablemente el feminicidio, o sea, la mora judicial está en 97%, 95% en general. Eso es preocupante. Esto significa que, si bien es cierto que se conocen quiénes son los actores del femicidio,
la justicia más bien se queda impune. Eso por un lado. Por el otro, gran parte de la violencia es originada en la superposición de antivalores sobre valores, como dije, dentro de la sociedad nuestra. Y en ese sentido, el nuevo sistema educativo tiene que fortalecer enormemente todos estos elementos. El tercer punto es, como decía originalmente también, la inversión en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Aquí la gente ha preferido la estrategia represiva, compra de armas, aumento de efectivos militares. Eso puede resolver el problema inmediato, pero no evita que se reproduzca. Y el evento del narcotráfico es un tema capital que todos sabemos que está presente en el Estado. Y si está presente en el Estado, significa, en consecuencia, que hay que invertir en inteligencia preventiva para saber quiénes son los originarios de esa violencia. Y por eso es que continuamos en violencia, porque gran parte de ellos están en las estructuras del Estado, lamentablemente. Como este tema es tan amplio y es tan interesante, además da la impresión de que estamos en guerra contra la criminalidad, Sí. ¿cuál es el mecanismo para establecer un control efectivo entre los operadores de justicia, la Policía Nacional, los militares, para que atiendan esta convocatoria? Muy bien, muy interesante. A través de la inteligencia preventiva usted puede determinar también quiénes son los actores que son generadores de violencia, por ejemplo, y en consecuencia usted los tiene muchos de ellos en la Fiscalía, los tiene otros en la Corte Suprema de Justicia, otros hasta algunos disfrazados hasta de empresarios, ¿no es cierto? O sea, el tema es complejo. Por ello, yo no diré qué haré, precisamente porque los mecanismos internos en Honduras evitan que eso se averigüe. Así que hay otros mecanismos también que tienen que ver también con relaciones internacionales. Creo que el elemento determinante también aquí es que funcione la institucionalidad. Usted no puede hacer que disminuya la violencia si los operadores de justicia son seleccionados algunas veces por aquellos que generan la violencia. Y cuando los selecciona en base partidaria y no en base a mérito. Eso es parte del enorme problema fundamental que tenemos en nuestra nación. Y bien, eso es mi primera reacción. Una pregunta más. ¿Cómo ejercerá su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, garantizando que sus decisiones respeten la ley, la institucionalidad democrática y los derechos humanos? Muy bien, las Fuerzas Armadas en realidad le deben sujeción a la Constitución. Sin duda alguna, la Presidencia de la República como comandante general debe entender que por encima de él como comandante general está la Constitución, entonces no la puede violentar. Y las Fuerzas Armadas deben entender que no solamente son un instrumento de un poder del Estado, son un instrumento de toda la nación, pero es un instrumento activo para que represente sin duda alguna los intereses de la nación. Debe primar en consecuencia el bien común, el interés de la nación, y su actuar tiene que estar basado en la ética y la justicia, como es la política, en el sentido estricto del término. El segundo punto, esto significa que tenemos que poner en funcionamiento la policía comunitaria, que tiene que ver con el tema también de seguridad. En el caso de la adecuada distribución de roles o de autoridades separadas, también es un elemento capital para evitar colusión precisamente de intereses que normalmente esto ha generado. Y el otro es una evaluación permanente del actuar y los resultados o impactos dentro de la sociedad hondureña. Eso es capital. Y como una consecuencia lógica de lo que hemos venido hablando, ante la situación de los centros penitenciarios, Sí. ¿qué medidas adoptará para fortalecer su seguridad como centro de prevención y rehabilitación sin afectar los derechos humanos de la población recluida? Sí, muy bien. Desde el momento mismo en que una persona es condenada, el objetivo no es la condena permanente, el objetivo es la rehabilitación dentro de la sociedad. Yo sí creo que no existe rehabilitación posible si no está vinculado al trabajo. Obvio, a la formación ciudadana, etcétera, etcétera, que todos lo deberían tener. Y sin duda hay que poner en ejecución instrumentos de trabajo para que las personas se sientan correlacionadas con la sociedad en su conjunto, tal como es la sociedad. La gente vive del trabajo, por un lado. Así que lo que son granjas penales es capital. El desarrollo del arte y la cultura también dentro de los centros penitenciarios es capital, porque obvio, también eso es parte de la sociedad misma. Y el otro elemento, yo sí creo que deberían trabajar para pagar ellos también los propios gastos de la sociedad a través del mismo trabajo, me explico, productivo que ellos pueden generar para evitar el ocio
Todos sabemos el ocio en sentido negativo. Hay un derecho del ocio, significa, sin duda. Hablo del ocio en sentido negativo, que es improductivo. Y como el objetivo es rehabilitar a la sociedad, hay que irlo preparando en valores, etcétera, etcétera. Y obvio, la presencia de toda la formación educativa y de arte dentro de las penitenciarías. Muchas gracias. Lo vamos a separar nada más un instante, pero seguiremos dialogando sobre otros temas con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Pino, Nelson Ávila. Regresamos. En la Facultad de Ciencias Sociales de UNAP formamos profesionales que comprenden y transforman la realidad. Elige una maestría o doctorado que ofrece una formación rigurosa, pertinencia social, pensamiento crítico y un compromiso con el país. Nunca es tarde para avanzar en tu carrera profesional. Invertir en tu formación es invertir en tu futuro y el futuro de Honduras. Te esperamos en el cuarto nivel del edificio 1847. El diseño del espacio está pensado para potenciar la funcionalidad y el confort con zonas dedicadas para la lectura, estudio individual y grupal, así como áreas de descanso. Cada rincón está optimizado para tu comodidad. Además, contamos con mobiliario ergonómico, excelente iluminación natural, ventilación adecuada y total conectividad tecnológica. El coworking Luz en Aspicio está situado en el corazón del campus, cerca de puntos clave como la biblioteca, cafetería y aulas. Esto no solo facilita el acceso, sino que fomenta la interacción interdisciplinaria, permitiendo que tú, como estudiante, compartas ideas y experiencias. Y se adquirió mobiliario moderno y especializado. Además, se incorporaron zonas de carga, pizarras y áreas dedicadas a la socialización, todo pensando para que te sientas en un lugar funcional y cómodo. El concepto gráfico del espacio busca reflejar la creatividad y diversidad estudiantil. Las artes gráficas están pensadas para inspirar innovación, integrando tendencias globales que conectan el diseño, funcionalidad y un sentido de pertenencia. El coworking Luz en Aspicio es mucho más que un lugar para estudiar. Es un entorno dinámico que fomenta la creatividad, el aprendizaje y la colaboración. Ven y transforma tu experiencia universitaria en un espacio pensado para vos. Una nueva historia. Continuamos en los diálogos políticos conversando con los partidos. Este segundo bloque temático es sobre aspectos de economía y desarrollo, que incluye aspectos de estrategia económica y de finanzas, deuda externa, política fiscal, producción extranjera y nacional, innovación, infraestructura, turismo. Seguramente, además, este es un bloque con el cual usted se siente todavía más abrazado. Pues vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué cambios impulsará en la actual planificación y estructura presupuestaria del país para lograr su plan de gobierno y propuesta de políticas públicas? En primera instancia, hay necesidad de una verdadera planificación estratégica de una nación. Hay una concepción falsa sobre lo que es la contradicción entre mercado y planificación. Son realmente complementarias. Los países furibundos defensores del mercado tienen definido qué es lo que van a hacer en determinadas áreas estratégicas. Así, hay necesidad, sobre todo en un país como Honduras, que eso lo tenga bien claro. Y para ello, sin duda, el segundo punto es la necesidad de las reformas macroeconómicas fundamentales. No solamente la política fiscal, la política financiera también. La política bancaria, la crediticia, la cambiaria, la de importaciones, las exportaciones, todas esas. Pero la diferencia es una propuesta con diálogo permanente con todos los actores. El tercer punto es el respeto a la institucionalidad. Y por eso dije, al respetar la institucionalidad viene inversión, estamos claros. Si no la respeta, la que le va a venir es la de lavado de activos, pero no es eso lo que queremos verdadera inversión productiva. El cuarto elemento, Honduras
económicamente tiene una ubicación geoestratégica muy importante también para fines geopolíticos. O sea, estoy hablando de esas tres variables fundamentales y entonces nosotros podemos, en coordinación con acuerdos de cooperación, perfectamente presentar inclusive innovaciones e inversión en ciencia y tecnología. Eso es capital. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Actualmente las calificadoras de riesgo dan perspectivas negativas para el país. Calificaciones BB menos y en ese rango. ¿Qué decisiones adoptará para tratar de cambiar esta situación? Vea, la central de riesgo es fundamental, es garantía de seguridad para inversionistas en el exterior. Quien planee en algún momento su eliminación, en realidad lo que está haciendo es algo contra el interés de la nación. Lo que sí tenemos que hacer es modificar el método de clasificación de quién es en realidad una persona que integra en la lista. Y también en el momento en que la persona cumple, tiene que eliminarlo precisamente de la consideración de lo que integra precisamente esta lista. De forma tal que, más bien, la existencia de un mecanismo de esta naturaleza es fundamental para que entendamos también el valor del crédito, pero al mismo tiempo deberíamos entender que es un instrumento de aceptación internacional. Como también yo sí creo que es importante que Honduras vuelva a la CIADI, ¿verdad? Por razones al mismo tiempo de manejar en el marco de la institucionalidad internacional, respetando la legislación local, todos estos principios. En la medida en que nosotros nos aislamos de la comunidad internacional, en esa misma medida nos estamos autodestruyendo. Esa es mi posición. Si bien es cierto, estamos desde un foro donde la ciencia, digamos, es parte de la vida diaria, Sí. pero quienes nos están viendo en televisión probablemente no entiendan de estas siglas. Sí. ¿Qué representa para Honduras esto del BB menos y a qué tenemos acceso, a qué no? Del PNB. Del BB menos, la clasificación que tenemos, la clasificación actual que tenemos. La clasificación internacional que tenemos en este momento. Le explicaré en estos sentidos. Como decía, a nivel internacional nosotros no vivimos, obvio, en una isla. En todo caso, vivimos en un archipiélago y correlacionado. Y en ese sentido deberíamos entender que hay múltiples clasificaciones. Igual que los bancos eficientes, bancos AAA, por ejemplo, a un banco A- o un banco B, C, nadie va a invertir en esos bancos. Es AAA, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las en simplemente un proceso electoral, perfecto. La participación de la mujer también en los procesos políticos, que define también un coeficiente de desarrollo humano importante, perfecto. La disminución de violencia, etcétera, etcétera. La condición al mismo tiempo del indicador de educación, todos esos elementos son capitales para la clasificación de los países, precisamente en A, B, BB, etcétera, etcétera, o B negativo. Esto significa que nadie va a venir a invertir a un país con clasificaciones negativas, salvo por algún interés geopolítico. ¿Me explico? Le cambio ese reloj por una pregunta. Gracias. Démela, por favor. Esta pregunta no la hago yo, la hacen los estudiantes. Y es la pregunta número 3 de este bloque de política fiscal. Vamos a verla. ¿Qué medidas adoptará para garantizar una política fiscal responsable, sostenible y eficiente? Buena pregunta muy inteligente. Primero, toda reforma fiscal tiene un objetivo, la disminución de la desigualdad. Y no estamos hablando en cualquier país. Honduras es de los países más desiguales en la región más desigual del mundo. La región más desigual es América Latina. Y Honduras, junto con Brasil, son las regiones más desiguales. Ese es el objetivo de una política fiscal. Y en ese sentido sí hay necesidad, por eso dije antes, de reformar las 7 políticas macroeconómicas, no solamente la fiscal. Pero debo garantizarme 5 cosas antes de reformarla. Primera es cuál es el impacto en la reducción de la desigualdad. Porque si voy a hacer una política fiscal y no voy a reducir la desigualdad, entonces ¿para qué la hago? La segunda, ¿en cuánto me va a aumentar los ingresos fiscales?
La tercera, ¿en cuánto me va a aumentar la inversión? La cuarta, ¿en cuánto va a disminuir la inflación? Y en quinto, ¿en cuánto va a reducirse la pobreza a través de ello? Vea, solamente le digo estas 5. Aclaro, pobreza es muy diferente a desigualdad. Desigualdad tiene que ver con concentración del ingreso, los que quieren profundizar, coeficiente de Gini, búsquenlo, GI, que mide la desigualdad. La pobreza es otro. Esos 5 indicadores son fundamentales precisamente para hacer una reforma tributaria, que es lo que no veo yo, y en consecuencia no sé yo por qué el gobierno no ha presentado eso, no sé yo por qué tampoco privada también, no determina que primero pónganse de acuerdo en eso. Ahora, estamos claros, toda reforma tiene que ser producto de un diálogo entre las partes. Hablemos ahora de un tema que es fundamental y muy actual. Ante las actuales condiciones del estatus de protección temporal para la parte del Producto Interno Bruto, venía a través de remesas. Sí. ¿Qué tiene planeado para compensar esa situación? Vea, las remesas en Honduras representan casi el 29% del Producto Interno Bruto. Es más, las remesas exceden sustantivamente la capacidad exportadora en Honduras. Eso demuestra un serio problema del modelo económico. El modelo económico en Honduras en realidad llega a menos del 50% del Producto Interno Bruto. Eso le demuestra a usted que el gasto y la inversión del Estado es determinante para que no exista más pobreza, para que no exista más desigualdad. Así que cuando algunas personas atacan al Estado, perdóneme, lo hacen a veces sin conocimiento de muchos de estos puntos. Es el primer punto. El segundo, ¿por qué se han ido los hondureños hacia el exterior? Porque no han encontrado oportunidades y por la violencia. Nosotros ya hemos hecho propuestas de esta naturaleza. Cuando Trump llegó a presidente de los Estados Unidos y antes de asumir, yo le envié una carta para regularizar la situación de todos los hondureños en situación de indocumentados, pero que no hubiesen cometido ningún crimen en territorio estadounidense. Estoy esperando la respuesta, pero yo sabía muy bien que esa respuesta iba a ser, porque sabía muy bien cuál era la posición de él. Los migrantes se les violenta inclusive todo, hasta sus derechos políticos. En estas elecciones, si somos serios, son inconstitucionales, porque están dejando por fuera a un montón de hondureños para que voten en el exterior. Nosotros hicimos una propuesta sobre el blockchain, no fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral, y sobre el TPS son aproximadamente, digamos, 60.000, 70.000 personas afectadas. Eso significa 70.000 familias, y para ellos nosotros tenemos propuestas también a través del Banco Nacional del Emprendedurismo, todos los hondureños que van a ser deportados poder ingresar. Y segundo punto, hay que entrar a un diálogo con los Estados Unidos sobre ese tema también. Hablaremos sobre el tema. De hecho, vamos a pasar al tercer bloque. Sí. Continuamos con este tercer bloque, que es políticas sociales y protección social, que incluye aspectos de empleo, educación, salud y seguridad social, vivienda, género, juventud, grupos vulnerables, pobreza y desigualdad, además de servicios públicos y niñez. En esta oportunidad, lo primero que vamos a hacer es sacar una de aquí, al azar. Genial. Creo que sí, uno o dos saqué, no sé. Está bien. Es la pregunta número 4, juventud y educación. Pregunta número 4. Mi nombre es Jaime López, de una campus Choluteca. Mi pregunta es, ¿qué compromisos asumirá usted para mejorar el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad? Muy interesante. Yo prefiero utilizar el concepto de personas con capacidades especiales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros ya hemos tenido reuniones con algunos grupos de ellos. Estamos elaborando una política de Estado. Política de Estado, no una ley, claro. La política de Estado está fundada también en leyes para garantizar la inclusión de muchas de las personas. Yo entiendo que aproximadamente el 15% de las familias en Honduras están asociadas a este problema, en donde tienen al menos un miembro de la familia con ese problema. Entonces, la primera es la construcción de una política de Estado para que se garantice igualdad de acceso a educación, a salud, a todo ello.
El segundo elemento tiene que ver con lo que yo decía originalmente sobre el Banco Nacional del Emprendedurismo, para que exista una preferencia especial tanto para la mujer joven como también para la persona en condiciones de capacidad especial. Y hay necesidad al mismo tiempo de adecuar muchos de los sectores a las personas con estas capacidades especiales. Que incluye desde la niñez. El sistema educativo está mal adaptado para eso, por ejemplo, pero también lo que son las relaciones comerciales, la misma infraestructura para llegar a determinados edificios no está condicionado tampoco para ello. Hay necesidad de una serie de legislaciones para que se les trate como realmente lo son, y seres humanos iguales. Muchas gracias. Vamos a hacerle una pregunta más. Sí. De hecho, puede haber otra más. ¿Cómo fortalecería el Instituto Hondureño de Seguridad Social para que el derecho a la seguridad social sea para todos en el país? Muy bien, me refería a eso el fin de semana. Estuve en Puerto Cortés y las personas que pagan el seguro social y viven en Puerto Cortés no tienen ese derecho. Eso es una estafa del Estado, hay que evitar. El primer punto, nosotros ya tenemos una ley de reforma del del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y uno de los primeros elementos es que no necesariamente el Estado es el que tiene que nombrar a quien dirige el seguro social. El segundo punto es que el seguro social tiene que estar abierto también a todas las personas hondureños residentes en el exterior. O sea, hondureños que puedan pagar la cuota correspondiente, porque en realidad es un derecho a la salud. Si partimos del principio que la salud es un derecho humano, es obvio, igual que la educación, un derecho humano capital, hay que abrir precisamente la legislación a estos temas. Hay que hacer una profunda reforma del sistema de seguridad social. Nosotros inclusive, relacionado con todo ello, sí creemos en consecuencia del derecho para todos y poder universalizar el derecho a la seguridad social. A eso me referí yo en una carta propuesta que hicimos hace casi año y medio al actual presidente del Congreso. Se recibió formalmente en el Congreso y todavía estoy esperando una resolución para un debate sobre el tema relacionado precisamente con el seguro social, bajo el principio, como digo, universal del derecho a la salud, entre ellos la seguridad social. En su gobierno, ¿usted volvería a proponer el establecimiento de jornadas flexibles de contratación de trabajo como el denominado empleo por hora, y por qué? Yo sí creo que es importante adaptar la sociedad a las determinadas condiciones. El enorme problema es que todo lo que significó una gran lucha y que significó masacres, 1886, 1 de mayo 1886 es un ejemplo, ¿no?, en Chicago, de lo que costó precisamente todo lo que son una serie de derechos laborales, entre ellos el trabajo de 8 horas. Y en este sentido yo sí creo que hay que tener abierto también un derecho a tiempo parcial. Está definido también en la ley del trabajo, ¿no es cierto? Y esta ley pasarla solamente en la disminución de los salarios reales. Debemos buscarlo en la productividad y en la competitividad. Y eso se hace a través de inversión en ciencia y tecnología. De forma tal que este es un tema que sin duda alguna yo apoyaría en la medida en que no se violenten los derechos laborales de las personas. Yo creo que es elemental. Toda sociedad organizada se basa en el respeto precisamente a la legalidad. Bien, se ha dicho por siglos Sí. que las mujeres son el sexo débil, ¿sí? Pongamos un par de falso. temitas ahí. Sí. Para empezar, son mayorías. Sí. Quiere decir que llegaron primero que nosotros. Y son más inteligentes que nosotros, en realidad. Lo digo porque he leído algunos estudios de la Universidad de Maryland sobre ese tema. Bueno, de hecho, un hombre se enferma y en la cama, ¿verdad? 4 días. La mujer tiene que seguir con muchas actividades, estudiando, ya sea los hijos, trabajando, en fin. Bueno, ya que decidimos que son mejores que nosotros. el protocolo. Bueno, ya establecimos que son mejores que nosotros. Sí. Entonces, ¿por qué no garantizarles los derechos que merecen y que han sido conculcados desde siempre? Sí, es lamentable que sociedades como, por ejemplo, Suiza, infinidad de derechos
fueron reconocidos hasta la década de los 60, en Honduras en la década de los 50. Lo que es obvio, vean, la política, el objetivo de la misma es el bien común, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de la política, no es otro. Igual que el poder es colectivo. El que piensa en que el poder es individual es un dictador. La Constitución lo plantea. John Locke, en el siglo XVII, planteó cuál era el objetivo precisamente. Pero antes, desde Clístenes, el siglo VI antes de Cristo, en realidad se definió el objetivo de la política y del poder. Y eso es capital para tratar de construir civilización. Sociedades no civilizadas, entonces ven a la mujer como inferior, me explico. Lo cual lamentablemente en nuestra Honduras también, porque ha habido un sistema educativo que yo me refería antes a ello sobre elemental igualdad en todas las formas. Y desde la perspectiva biológica inclusive son superiores a nosotros. Por lo menos las mujeres tienen la capacidad, si ellas así lo desean o ocurre, en producir vida dentro de sí mismos. Nosotros no lo tenemos tampoco. Aún en ese plano biológico nosotros perdemos. Señor Nelson Ávila, gracias por estar con nosotros. A partir de este momento tiene 5 minutos para hablarnos de esas líneas generales que usted quiere para el desarrollo de Honduras en caso de convertirse en presidente. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en mi universidad y estar al mismo tiempo con jóvenes estudiantes de excelencia, con profesores, autoridades y, como le decía hace poco al señor rector, en 1974, si no mal recuerdo, fue cuando existió el primer encuentro de la comunidad universitaria, desde 1847 y desde 1957, diríamos ya, cuando fue autónoma. Y en ese sentido se definió el papel de la universidad, el proceso de transformación de la sociedad. Y he sido de ese tipo de ciudadanos que creo en ello. Por ello, para definir en 5 minutos, ya tengo 4 con 10, nuestra propuesta. Partimos de una fundamentación y de un diagnóstico. Honduras está en caos. Honduras está en crisis. Y etimológicamente, crisis en griego, con K, significa momento paroxístico, ¿no es cierto? Momento difícil, momento irreversible. Y es en ese sentido que nosotros tenemos 3 propuestas. La primera, un plan de emergencia. La segunda, un plan de gobierno. Y la tercera, un plan de desarrollo. Me focalizaré rápido en el plan de emergencia. El plan de emergencia tiene 5 pilares fundamentales. 1, la necesidad de generar riqueza para reducir la pobreza. Y eso es fundamentalmente a través de reformas macroeconómicas fundamentales, de las 7 políticas macroeconómicas fundamentales. La segunda, el respeto a la institucionalidad, entre ellas la Constitución de la República y las leyes secundarias y todas las instituciones que se derivan precisamente de esta institución, y la creación del Banco Nacional del Emprendedurismo. Con el Banco Nacional del Emprendedurismo es que nosotros entendemos, más los otros 2 elementos anteriores, que podemos disminuir sustantivamente la pobreza. El segundo elemento es la reforma profunda del sistema educativo de la prebásica. Y el objetivo fundamental va partiendo del principio que la universidad debe contribuir a todos esos procesos. Hay necesidad que la Universidad Nacional Autónoma y la Universidad Pedagógica se integren a ese proceso de reforma profunda desde la prebásica hasta la postuniversitaria, pasando obvio por la técnica y todo lo demás. Y el objetivo es transformar la sociedad, y solamente se puede transformar la sociedad si hay un cambio del método de enseñanza-aprendizaje. Y el objetivo es que a los 18 años el hondureño pueda manejarse en 3 idiomas. Perfectamente lo podemos hacer, pero al mismo tiempo que maneje elementalmente lo que son las matemáticas capitales. El tercer elemento, el conocimiento del ser humano y su universo, en donde tiene mucho que ver, obvio, las ciencias sociales dentro de esto, las ciencias biológicas, etcétera, etcétera. En este sentido, el cuarto elemento es la formación ciudadana, para que entendamos a través de esa formación ciudadana lo que significa libertad, igualdad, pero también igualdad entre la mujer y el hombre, igualdad entre el ser humano y el resto de seres vivientes, en este caso los animales, las plantas, etcétera, etcétera.
El tercer elemento tiene que ver con la reforma del sistema de salud y hay necesidad de modificar la salud para que sea un modelo de salud preventiva o salud familiar, no la curativa o mercantil que tenemos. Tengo propuestas de leyes al respecto. El cuarto elemento, no se ha resuelto gran parte de la violencia por dos elementos capitales. Valores, en donde priman los antivalores, y el segundo, no invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Y el quinto elemento va asociado a algo que no es del Ejecutivo, pero el Ejecutivo puede crear las condiciones, que es la creación de un sistema de justicia para todos. En Honduras, lamentablemente, tenemos una mora judicial del 95% y 97% para los feminicidios derivados del femicidio. De forma tal que estamos listos para ejecutarlo y en adición a todo ello, todo el proceso de reforma del desarrollo rural, el tema de la industria manufacturera, de la industria de la construcción y hacer de Honduras en realidad un país viable, un país que la concertación de naciones en realidad funcione sobre la base de la igualdad, la fraternidad, la libertad. Ahorré 19 segundos. Muchísimas gracias, señor Ávila. De hecho, vamos a tener una oportunidad de ampliar todos estos aspectos que usted nos ha comentado. Vamos a comenzar con las preguntas del bloque número 1. Sí. El bloque temático es de gobernabilidad e incluye aspectos de seguridad, justicia, Estado de Derecho, derechos humanos, fuerza aérea y defensa. Usted tendrá 1 minuto 30 segundos para responder a cada pregunta y si hubiera una necesidad, repreguntamos ahí 1 minuto adicional. ¿Qué acciones concretas impulsará en su administración para disminuir los altos índices de impunidad en el país? Interesante. En primera instancia es la selección del cuadro de conducción del gobierno. Y eso nosotros lo vamos a hacer, y eso lo van a conocer ustedes a inicios de noviembre, donde vamos a hacer una formal solicitud a instancias como la universidad para desarrollar los perfiles y poner en los puestos de conducción personas que precisamente respondan a un compromiso por la nación y que no respondan al interés partidario. El segundo elemento que me parece importante también poder desarrollar es crear todas las condiciones para en la parte educativa todo lo que es la formación de valores. Esa formación de valores es capital para poder entender precisamente por qué Honduras tiene que cambiar drásticamente en este sentido. El tercer elemento, obvio, es la reasignación de presupuesto para que pueda ejecutarse de la mejor forma. En el presupuesto actual de 469.000 millones de lempiras, yo he calculado que hay no menos de un 20% innecesario. Algunos de ellos es clientelista, etcétera, etcétera. Orientémoslo hacia donde debe orientarse. Perdón, se paró en el 1.28 y no sé cuánto llevo de tiempo. ¿Terminó con su idea principal? Bueno, yo sí creo que el elemento fundamental es construir civilización en Honduras. Yo sí creo que las circunstancias de violencia, la forma como se maneja el poder y la política en nuestra nación, se ha definido la superposición, yo diría, de antivalores sobre los valores. Y termino con esto. Jean-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, decía, daría mi vida porque tú expresases tu opinión, aunque fuese diametralmente opuesta a la mía. Creo yo que esa es la síntesis de mi forma de pensar. Muy bien, vamos a seguir consultando su opinión. De hecho, sí, antes le vamos a pedir que saque un papelito, me lo entregue. Esta es una pregunta que no hago yo, está previamente establecida por algunos de los estudiantes que hoy nos acompañan hoy. Y es la pregunta número 1 de este bloque 1, tiene que ver con seguridad. ¿Cómo atenderá las problemáticas de criminalidad que enfrenta el país, por ejemplo, el narcotráfico, la extorsión, las muertes violentas, entre ellas el feminicidio? Muy bien, el feminicidio... Vamos a escuchar, disculpe, señor Ávila, vamos a escuchar la pregunta de quien la ha formulado para usted. Hola, mi nombre es María Sánchez, estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo atenderá la problemática que enfrenta el país de criminalidad, como por ejemplo lo es la extorsión, las muertes violentas, entre ellas el femicidio y el narcotráfico? 1 minuto y medio a partir de ahora. Sí, muy inteligente. Feminicidio es la mora judicial y femicidio es el acto del asesinato de una mujer.
Lamentablemente el feminicidio, o sea, la mora judicial está en 97%, 95% en general. Eso es preocupante. Esto significa que si bien es cierto que se conocen quiénes son los actores del femicidio, la justicia más bien se queda impune. Eso por un lado. Por el otro, gran parte de la violencia es originada en la superposición de antivalores sobre valores, como dije, dentro de la sociedad nuestra. Y en ese sentido, el nuevo sistema educativo tiene que fortalecer enormemente todos estos elementos. El tercer punto es, como decía originalmente también, la inversión en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Aquí la gente ha preferido la estrategia represiva, compra de armas, aumento de efectivos militares. Eso puede resolver el problema inmediato, pero no evita que se reproduzca. Y el evento del narcotráfico es un tema capital que todos sabemos que está presente en el Estado. Y si está presente en el Estado, significa, en consecuencia, que hay que invertir en inteligencia preventiva para saber quiénes son los originarios de esa violencia. Y por eso es que continuamos en violencia, porque gran parte de ellos están en las estructuras del Estado, lamentablemente. Como este tema es tan amplio y es tan interesante, además da la impresión de que estamos en guerra contra la criminalidad, Sí. ¿cuál es el mecanismo para establecer un control efectivo entre los operadores de justicia, la Policía Nacional, los militares, para que atiendan esta convocatoria? Muy bien, muy interesante. A través de la inteligencia preventiva usted puede determinar también quiénes son los actores que son generadores de violencia, por ejemplo, y en consecuencia usted los tiene muchos de ellos en la Fiscalía, los tiene otros en la Corte Suprema de Justicia, otros hasta algunos disfrazados hasta de empresarios, ¿no es cierto? O sea, el tema es complejo. Por ello, yo no diré qué haré, precisamente porque los mecanismos internos en Honduras evitan que eso se averigüe. Así que hay otros mecanismos también que tienen que ver también con relaciones internacionales. Creo que el elemento determinante también aquí es que funcione la institucionalidad. Usted no puede hacer que disminuya la violencia si los operadores de justicia son seleccionados algunas veces por aquellos que generan la violencia. Y cuando los selecciona en base partidaria y no en base a mérito. Eso es parte del enorme problema fundamental que tenemos en nuestra nación. Y bien, eso es mi primera reacción. Una pregunta más. ¿Cómo ejercerá su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, garantizando que sus decisiones respeten la ley, la institucionalidad democrática y los derechos humanos? Muy bien, las Fuerzas Armadas en realidad le deben sujeción a la Constitución. Sin duda alguna, la presidencia de la República como comandante general debe entender que por encima de él como comandante general está la Constitución, entonces no la puede violentar. Y las Fuerzas Armadas deben entender que no solamente son un instrumento de un poder del Estado, son un instrumento de toda la nación, pero es un instrumento activo para que represente sin duda alguna los intereses de la nación. Debe primar en consecuencia el bien común, el interés de la nación, y su actuar tiene que estar basado en la ética y la justicia, como es la política, en el sentido estricto del término. El segundo punto, esto significa que tenemos que poner en funcionamiento la policía comunitaria, que tiene que ver con el tema también de seguridad. En el caso de la adecuada distribución de roles o de autoridades separadas, también es un elemento capital para evitar colusión precisamente de intereses que normalmente esto ha generado. Y el otro es una evaluación permanente del actuar y los resultados o impactos dentro de la sociedad hondureña. Eso es capital. Y como una consecuencia lógica de lo que hemos venido hablando, ante la situación de los centros penitenciarios, Sí. ¿qué medidas adoptará para fortalecer su seguridad como centros de prevención y rehabilitación sin afectar los derechos humanos de la población recluida? Sí, muy bien. Desde el momento mismo en que una persona es condenada, el objetivo no es la condena permanente, el objetivo es la rehabilitación dentro de la sociedad. Yo sí creo que no existe rehabilitación posible si no está vinculado al trabajo. Obvio, a la formación ciudadana, etcétera, que todos lo deberían tener. Y sin duda hay que poner en ejecución instrumentos de trabajo para que las personas se sientan correlacionadas con la sociedad en su conjunto, tal como es la sociedad. La gente vive del trabajo, por un lado. Así que lo que son granjas
penales es capital, el desarrollo del arte y la cultura también dentro de los centros penitenciarios es capital, porque obvio, también eso es parte de la sociedad misma. Y el otro elemento, yo sí creo que deberían trabajar para pagar ellos también los propios gastos de la sociedad a través del mismo trabajo, me explico, productivo que ellos pueden generar para evitar el ocio. Todos sabemos, el ocio en sentido negativo, hay un derecho del ocio, significa, sin duda. Hablo del ocio en sentido negativo que es improductivo. Y como el objetivo es rehabilitar a la sociedad, hay que irlo preparando en valores, etcétera, etcétera. Y obvio, la presencia de toda la formación educativa y de arte dentro de las penitenciarías. Muchas gracias. Lo vamos a separar nada más un instante, pero seguiremos dialogando sobre otros temas con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Pino, Nelson Ávila. Regresamos. En la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAP formamos profesionales que comprenden y transforman la realidad. Elige una maestría o doctorado que ofrece una formación rigurosa, pertinencia social, pensamiento crítico y un compromiso con el país. Nunca es tarde para avanzar en tu carrera profesional. Invertir en tu formación es invertir en tu futuro y el futuro de Honduras. Te esperamos en el cuarto nivel del edificio 1847. El diseño del espacio está pensado para potenciar la funcionalidad y el confort con zonas dedicadas para la lectura, estudio individual y grupal, así como áreas de descanso. Cada rincón está optimizado para tu comodidad. Además, contamos con mobiliario ergonómico, excelente iluminación natural, ventilación adecuada y total conectividad tecnológica. El coworking Luz en Aspicio está situado en el corazón del campus, cerca de puntos clave como la biblioteca, cafetería y aulas. Esto no solo facilita el acceso, sino que fomenta la interacción interdisciplinaria, permitiendo que tú, como estudiante, compartas ideas y experiencias. Y se adquirió mobiliario moderno y especializado. Además, se incorporaron zonas de carga, pizarras y áreas dedicadas a la socialización, todo pensando para que te sientas en un lugar funcional y cómodo. El concepto gráfico del espacio busca reflejar la creatividad y diversidad estudiantil. Las artes gráficas están pensadas para inspirar innovación, integrando tendencias globales que conectan el diseño, funcionalidad y un sentido de pertenencia. El coworking Luz en Aspicio es mucho más que un lugar para estudiar. Es un entorno dinámico que fomenta la creatividad, el aprendizaje y la colaboración. Ven y transforma tu experiencia universitaria en un espacio pensado para vos. Una nueva historia. Continuamos en los diálogos políticos conversando con los partidos. Este segundo bloque temático es sobre aspectos de economía y desarrollo, que incluye aspectos de estrategia económica y de finanzas, deuda externa, política fiscal, productividad, inversión extranjera y nacional, innovación, infraestructura, turismo. Seguramente además este es un bloque con el cual usted se siente todavía más abrazado. Pues vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué cambios impulsará en la actual planificación y estructura presupuestaria del país para lograr su plan de gobierno y propuesta de políticas públicas? En primera instancia, hay necesidad de una verdadera planificación estratégica de una nación. Hay una concepción falsa sobre lo que es la contradicción entre mercado y planificación. Son realmente complementarias. Los países furibundos defensores del mercado tienen definido qué es lo que van a hacer en determinadas áreas estratégicas. Así hay necesidad, sobre todo en un país como Honduras, que eso lo tenga bien claro. Y para ello
Sin duda, el segundo punto es la necesidad de las reformas macroeconómicas fundamentales, no solamente la política fiscal, la política financiera también, la política bancaria, la crediticia, la cambiaria, la de importaciones, las exportaciones, todas esas. Pero la diferencia es una propuesta con diálogo permanente con todos los actores. El tercer punto es el respeto a la institucionalidad. Y por eso dije, al respetar la institucionalidad viene inversión, estamos claros. Si no la respeta, la que le va a venir es la de lavado de activos, pero no es eso lo que queremos verdadera inversión productiva. El cuarto elemento, Honduras geoeconómicamente tiene una ubicación geoestratégica muy importante también para fines geopolíticos. O sea, estoy hablando de esas tres variables fundamentales y entonces nosotros podemos, en coordinación con acuerdos de cooperación, perfectamente presentar inclusive innovaciones e inversión en ciencia y tecnología. Eso es capital. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Actualmente las calificadoras de riesgo dan perspectivas negativas para el país. Calificaciones BB menos y en ese rango. ¿Qué decisiones adoptará para tratar de cambiar esta situación? Vea, la central de riesgo es fundamental, es garantía de seguridad para inversionistas en el exterior. Quien planee en algún momento su eliminación, en realidad lo que está haciendo es algo contra el interés de la nación. Lo que sí tenemos que hacer es modificar el método de clasificación de quién es en realidad una persona que integra en la lista. Y también en el momento en que la persona cumple, tiene que eliminarlo precisamente de la consideración de lo que integra precisamente esta lista. De forma tal que más bien la existencia de un mecanismo de esta naturaleza es fundamental para que entendamos también el valor del crédito, pero al mismo tiempo deberíamos entender que es un instrumento de aceptación internacional. Como también yo sí creo que es importante que Honduras vuelva a la CIADI, ¿verdad? Por razones al mismo tiempo de manejar en el marco de la institucionalidad internacional, respetando la legislación local, todos estos principios. En la medida en que nosotros nos aislamos de la comunidad internacional, en esa misma medida nos estamos autodestruyendo. Esa es mi posición. Si bien es cierto, estamos desde un foro donde la ciencia, digamos, es parte de la vida diaria, sí. Pero quienes nos están viendo en televisión probablemente no entiendan de estas siglas. Sí. ¿Qué representa para Honduras esto del BB menos y a qué tenemos acceso, a qué no? ¿Del PNB? Del BB menos, la clasificación que tenemos. La clasificación actual que tenemos. La clasificación internacional que tenemos en este momento. Le explicaré en estos sentidos. Como decía, a nivel internacional nosotros no vivimos, obvio, en una isla. En todo caso, vivimos en un archipiélago y correlacionado. Y en ese sentido deberíamos entender que hay múltiples clasificaciones. Igual que los bancos eficientes, bancos AAA, por ejemplo, a un banco A- o un banco B, C, nadie va a invertir en esos bancos, es AAA, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las naciones, clasificaciones sobre naciones en donde se respeta la institucionalidad, perfecto. Naciones en donde se respeta que se denomina democracia, que algunos la sintetizan en simplemente un proceso electoral, perfecto. La participación de la mujer también en los procesos políticos, que define también un coeficiente de desarrollo humano importante, perfecto. La disminución de violencia, etcétera, etcétera. La condición al mismo tiempo del indicador de educación, todos esos elementos son capitales para la clasificación de los países, precisamente en A, B, BB, etcétera, etcétera, o B negativo. Esto significa que nadie va a venir a invertir a un país con clasificaciones negativas, salvo por algún interés geopolítico. ¿Me explico? Le cambio ese reloj por una pregunta. Gracias. Démela, por favor. Esta pregunta no la hago yo, la hacen los estudiantes. Y es la pregunta número 3 de este bloque de política fiscal. Vamos a verla. Mi nombre es Marisol Izaguirre y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas adoptará para garantizar una política fiscal responsable, sostenible y eficiente? Buena pregunta muy inteligente. Primero, toda reforma fiscal tiene un objetivo, la disminución de la desigualdad.
Y no estamos hablando en cualquier país. Honduras es de los países más desiguales en la región más desigual del mundo. La región más desigual es América Latina. Y Honduras, junto con Brasil, son las regiones más desiguales. Es el objetivo de una política fiscal. Y en ese sentido sí hay necesidad, por eso dije antes, de reformar las 7 políticas macroeconómicas, no solamente la fiscal. Pero debo garantizarme 5 cosas antes de reformar. La primera es cuál es el impacto en la reducción de la desigualdad. Porque si voy a hacer una política fiscal y no voy a reducir la desigualdad, entonces ¿para qué la hago? La segunda, ¿en cuánto me va a aumentar los ingresos fiscales? La tercera, ¿en cuánto me va a aumentar la inversión? La cuarta, ¿en cuánto va a disminuir la inflación? Y en quinto, ¿en cuánto va a reducirse la pobreza a través de ello? Vea, solamente le digo estas 5. Aclaro, pobreza es muy diferente a desigualdad. Desigualdad tiene que ver con concentración del ingreso, los que quieren profundizar, coeficiente de Gini, búsquenlo, GI, que mide la desigualdad. La pobreza es otro. Esos 5 indicadores son fundamentales precisamente para hacer una reforma tributaria, que es lo que no veo yo, y en consecuencia no sé yo por qué el gobierno no ha presentado eso, no sé yo por qué tampoco el Fondo Monetario guarda silencio, y no sé por qué el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también no determina que primero pónganse de acuerdo en eso. Ahora, estamos claros, toda reforma tiene que ser producto de un diálogo entre las partes. Hablemos ahora de un tema que es fundamental y muy actual. Ante las actuales condiciones del estatus de protección temporal para nuestros hondureños migrantes, evidentemente gran parte del Producto Interno Bruto venía a través de remesas. Sí. ¿Qué tiene planeado para compensar esa situación? Vea, las remesas en Honduras representan casi el 29% del Producto Interno Bruto. Es más, las remesas exceden sustantivamente la capacidad exportadora en Honduras. Eso demuestra un serio problema del modelo económico. El modelo económico en Honduras en realidad llega a menos del 50% del Producto Interno Bruto. Eso le demuestra a usted que el gasto y la inversión del Estado es determinante para que no exista más pobreza, para que no exista más desigualdad. Así que cuando algunas personas atacan al Estado, perdóneme, lo hacen a veces sin conocimiento de muchos de estos puntos. Es el primer punto. El segundo, ¿por qué se han ido los hondureños hacia el exterior? Porque no han encontrado oportunidades y por la violencia. Nosotros ya hemos hecho propuestas de esta naturaleza. Cuando Trump llegó a presidente de los Estados Unidos y antes de asumir, yo le envié una carta para regularizar la situación de todos los hondureños en situación de indocumentados, pero que no hubiesen cometido ningún crimen en territorio estadounidense. Estoy esperando la respuesta, pero yo sabía muy bien que esa respuesta iba a ser, porque sabía muy bien cuál era la posición de él. Los migrantes se les violenta inclusive todo, hasta sus derechos políticos. En estas elecciones, si somos serios, son inconstitucionales, porque están dejando por fuera a un montón de hondureños para que voten en el exterior. Nosotros hicimos una propuesta sobre el blockchain, no fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral, y sobre el TPS son aproximadamente, digamos, 60,000, 70,000 personas afectadas. Eso significa 70,000 familias, y para ellos nosotros tenemos propuestas también a través del Banco Nacional del Emprendedurismo. Todos los hondureños que van a ser deportados poder ingresar. Y segundo punto, hay que entrar a un diálogo con los Estados Unidos sobre ese tema también. Hablaremos sobre el tema. De hecho, vamos a pasar al tercer bloque. Sí. Continuamos con este tercer bloque, que es políticas sociales y protección social, que incluye aspectos de empleo, educación, salud y seguridad social, vivienda, género, juventud, grupos vulnerables, pobreza y desigualdad, además de servicios públicos y niñez. En esta oportunidad, lo primero que vamos a hacer es sacar una de aquí, al azar. Genial. Creo que sí, una o dos saqué, no sé. Está bien. Es la pregunta número 4, juventud y educación. Pregunta número 4. Mi nombre es Jaime López, de una campus choluteca. Mi pregunta es, ¿qué compromisos asumirá usted para mejorar el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad? Muy interesante. Yo prefiero utilizar el concepto de personas con capacidades especiales, ¿no es cierto?
Y en ese sentido, nosotros ya hemos tenido reuniones con algunos grupos de ellos. Estamos elaborando una política de Estado. Política de Estado, no una ley, claro. La política de Estado está fundada también en leyes para garantizar la inclusión de muchas de las personas. Yo entiendo que aproximadamente el 15% de las familias en Honduras están asociadas a este problema, en donde tienen al menos un miembro de la familia con ese problema. Entonces, la primera es la construcción de una política de Estado para que se garantice igualdad de acceso a educación, a salud, a todo ello. El segundo elemento tiene que ver con lo que yo decía originalmente sobre el Banco Nacional del Emprendedurismo, para que exista una preferencia especial tanto para la mujer joven como también para la persona en condiciones de capacidad especial. Y hay necesidad al mismo tiempo de adecuar muchos de los sectores a las personas con estas capacidades especiales, que incluye desde la niñez. El sistema educativo está mal adaptado para eso, por ejemplo, pero también lo que son las relaciones comerciales, la misma infraestructura para llegar a determinados edificios no está condicionado tampoco para ello. Hay necesidad de una serie de legislaciones para que se les trate como realmente lo son, y seres humanos iguales. Muchas gracias. Vamos a hacerle una pregunta más. Sí. De hecho, puede haber otra más. ¿Cómo fortalecería el Instituto Hondureño de Seguridad Social para que el derecho a la seguridad social sea para todos en el país? Muy bien, me refería a eso el fin de semana. Estuve en Puerto Cortés y las personas que pagan el seguro social y viven en Puerto Cortés no tienen ese derecho. Eso es una estafa del Estado, hay que evitar. El primer punto, nosotros ya tenemos una ley de reforma del del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y uno de los primeros elementos es que no necesariamente el Estado es el que tiene que nombrar a quien dirige el seguro social. El segundo punto es que el seguro social tiene que estar abierto también a todas las personas hondureños residentes en el exterior. O sea, hondureños que puedan pagar la cuota correspondiente, porque en realidad es un derecho a la salud. Si partimos del principio que la salud es un derecho humano, es obvio, igual que la educación, un derecho humano capital, hay que abrir precisamente la legislación a estos temas. Hay que hacer una profunda reforma del sistema de seguridad social. Nosotros inclusive, relacionado con todo ello, sí creemos en consecuencia del derecho para todos y poder universalizar el derecho a la seguridad social. A eso me referí yo en una carta propuesta que hicimos hace casi año y medio al actual presidente del Congreso. Se recibió formalmente en el Congreso y todavía estoy esperando una resolución para un debate sobre el tema relacionado precisamente con el seguro social, bajo el principio, como digo, universal del derecho a la salud, entre ellos la seguridad social. En su gobierno, ¿usted volvería a proponer el establecimiento de jornadas flexibles de contratación de trabajo como el denominado empleo por hora, y por qué? Yo sí creo que es importante adaptar la sociedad a las determinadas condiciones. El enorme problema es que todo lo que significó una gran lucha y que significó masacres, 1886, 1 de mayo de 1886 es un ejemplo, ¿no?, en Chicago, de lo que costó precisamente todo lo que son una serie de derechos laborales, entre ellos el trabajo de 8 horas. Y en este sentido yo sí creo que hay que tener abierto también un derecho a tiempo parcial. Está definido también en la ley del trabajo, ¿no es cierto? Y esta ley de empleo por hora, lo que sí es importante es que no se violenten algunos derechos. A la búsqueda de la productividad no podemos basarla solamente en la disminución de los salarios reales. Debemos buscarlo en la productividad y en la competitividad. Y eso se hace a través de inversión en ciencia y tecnología. De forma tal que este es un tema que sin duda alguna yo apoyaría en la medida en que no se violenten los derechos laborales de las personas. Yo creo que es elemental. Toda sociedad organizada se basa en el respeto precisamente a la legalidad. Bien, se ha dicho por siglos Sí. que las mujeres son el sexo débil, ¿sí? Pongamos un par de Muy falso, de falso. temitas ahí. Sí. Para empezar, son mayorías.
Sí. Quiere decir que llegaron primero que nosotros. Y son más inteligentes que nosotros, en realidad. Lo digo porque he leído algunos estudios de la Universidad de Maryland sobre ese tema. Bueno, de hecho, un hombre se enferma y en la cama, ¿verdad? 4 días. La mujer tiene que seguir con muchas actividades, estudiando, ya sea los hijos, trabajando, en fin. Bueno, ya que decidimos que son mejores que nosotros. El protocolo. Bueno, ya establecimos que son mejores que nosotros. Entonces, ¿por qué no garantizarles los derechos que merecen y que han sido conculcados desde siempre? Sí, es lamentable que sociedades como, por ejemplo, Suiza, infinidad de derechos fueron reconocidos hasta la década de los 60, en Honduras en la década de los 50. Lo que es obvio, vean, la política, el objetivo de la misma es el bien común, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de la política, no es otro. Igual que el poder es colectivo. El que piensa en que el poder es individual es un dictador. La Constitución lo plantea. John Locke, en el siglo XVII, planteó cuál era el objetivo precisamente. Pero antes, desde Clístenes, el siglo VI antes de Cristo, en realidad se definió el objetivo de la política y del poder. Y eso es capital para tratar de construir civilización. Sociedades no civilizadas, entonces ven a la mujer como inferior, me explico. Lo cual lamentablemente en nuestra Honduras también, porque ha habido un sistema educativo que yo me refería antes a ello sobre la elemental igualdad en todas las formas. Y desde la perspectiva biológica inclusive son superiores a nosotros. Por lo menos las mujeres tienen la capacidad, si ellas así lo desean o ocurre, en producir vida dentro de sí mismos. Nosotros no lo tenemos tampoco. Aún en ese plano biológico nosotros perdemos, ¿no es cierto? Bueno, y si ellas nos los permiten, nos vamos a retirar nada más un instante, pero vamos a regresar con 2 ejes temáticos más muy interesantes. Ya volvemos. Tras una auditoría exhaustiva, hoy QS Stars nos reconoce con 9 indicadores clave, identificando a la UNA como una universidad con fortalezas, compromiso real y una visión clara de mejora continua. 5 estrellas en docencia, en empleabilidad, gobernanza, equidad, inclusión, servicio e instalaciones. 4 estrellas en impacto social. Y 3 estrellas en emprendimiento, compromiso global y desarrollo académico. Este reconocimiento no solo destaca nuestros logros, nos impulsa a seguir avanzando con excelencia y determinación. Nuevo técnico universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta vez la UNA te ofrece la oportunidad de aprender un nuevo idioma que rompa expectativas y cree impacto en tu hoja de vida. Si aún no adivinas qué es, te hablo del técnico universitario intérprete de la lengua de señas hondureña. Porque aprender un idioma no solo es aprender palabras, sino también aprender a conectar. Estudiar lenguas y señas es abrir puertas a culturas, a personas, a realidades que muchas veces el mundo decide no escuchar. Yo crecí sintiendo que no habían espacios pensados para mí, pero ahora podés hacer que esto cambie. La UNA abre este técnico porque comunicar es un derecho y entendernos una responsabilidad compartida. Quiero más intérpretes, más maestros, más personas que hablen mi idioma. Esta carrera hace posible eso. Si te interesa construir un país más inclusivo, donde todos sean vistos y escuchados, este técnico es para vos.
Estamos con ustedes nuevamente en Diálogos Políticos, conversando con los partidos. Seguimos dialogando con el candidato Nelson Ávila. Y este cuarto bloque temático sobre territorio y descentralización, que incluye aspectos de desarrollo local, riesgos naturales, mitigación y atención de contingencias, ambiente, cambio climático, uso de recursos naturales, pueblos originarios y afrodescendientes. Recordamos que 1 minuto y medio tenemos para responder cada pregunta. Y la primera es, ¿qué estrategia asumirá su administración para compensar la responsabilidad en materia de descentralización y desarrollo local que era financiada por recursos de la cooperación internacional, principalmente norteamericana? En primera instancia, cuando yo fui ministro asesor económico entre el 2006 y el 2009, hasta el día del golpe de Estado, yo desarrollé una serie de eventos, entre ellos lo que se conoce como el presupuesto participativo, que no tiene más que dejar que sean las comunidades las que definan sus propias decisiones y que definan desde el municipio, a través de la municipalidad, y enviarlo en consecuencia al gobierno central las prioridades para que el gobierno central tenga toda esa información. O sea, un método participativo fundamental que también determina la necesidad de la desconcentración o la descentralización de varias funciones. El enorme problema en los países nuestros es la centralización, y eso está un poco asociado a la psicopatía del poder de algunos, de quererlo todo controlar desde el sector público. Y en ese sentido a mí se me parece importante el desarrollo local a través de esto. El segundo elemento, fíjense que de conformidad con un informe del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, Honduras es el segundo país en el mundo que ha destruido en más de la mitad su biodiversidad desde 1950. En otras palabras, en 75 años, bueno, en realidad el informe lo leí hace como 10 años, o sea, en 60 años fuimos capaces de destruir lo que millones de años le costó a la naturaleza. Y no hemos hecho nada sobre ello. Y ese es un problema capital. Y esto tiene que ver con lo que usted dice también, derechos de las comunidades. Esta es una sociedad multilingüe, ¿no es cierto? ¿Cuántos idiomas hablamos internamente en Honduras? 9 aproximadamente. Tenemos que revalorizar en consecuencia las propiedades de ellos y al mismo tiempo revalorizar su cultura. Eso está completamente interrelacionado con este tema. De hecho, le voy a preguntar algo más muy parecido al tema. Sí. Porque en pro del desarrollo hemos destruido tantas cosas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué posición adoptará su administración con relación al proyecto de construcción de un centro penitenciario en Mocorón, en el departamento de Gracias a Dios? La población ha definido que eso violentaría al mismo tiempo no solamente el tema de la biodiversidad, sino que por algunas razones ellos tienen una posición con ese tema, y yo creo que la política fundamental es aceptar en algunos casos las decisiones de esta naturaleza, porque yo sí creo en la democracia. O sea, la democracia dicen que proviene del pueblo, no dicen que viene de arriba. Lo que pasa es que en un país como el nuestro creen que el presidente de la República manda a los demás, cuando más bien es a la inversa. Pero bien, eso es parte de la anticultura política en nuestra nación, de forma tal que yo no apoyaría en lo absoluto eso, ni en ningún sector que tenga reservas. Además, hay que invertir para evitar crímenes, para evitar al mismo tiempo tener infinidad de prisioneros, y eso lo hace a través de inversión en educación y valores. En otras palabras, hay que construir educación y menos cárceles. Vamos a sacar ahora una pregunta de aquí, por favor. Gracias. Gracias a usted. Y que además nos hace uno de nuestros estudiantes. Es la pregunta número 4 de este bloque 4 y tiene que ver con gestión del riesgo. Hola, mi nombre es Emily Brand y mi pregunta para usted es, ¿qué estrategia implementará para fortalecer la gestión de riesgos y reducir el impacto de desastres naturales en las comunidades más vulnerables? Pregunta, y sobre todo la hace en una ciudad en donde el riesgo por desastres naturales es permanente, ¿no?
Este tema está asociado al tema de derechos humanos y está asociado al tema de la planificación espacial también. Y esta sociedad se desarrolló, creció, no se desarrolló, creció sin planificación urbana, por infinidad de razones. Alcaldes que priorizaban a sus clientes, porque así ven al que vota por ellos como un cliente, antes que el derecho de los demás. Entonces hemos crecido en una forma completamente lamentable. Hay áreas en realidad que están consideradas como ampliamente vulnerables y continuamos construyendo sobre esa zona. En consecuencia hay necesidad de un análisis y existe sobre todo todos los riesgos de vulnerabilidad a nivel nacional. De forma tal que lo esencial en esto es que ejecutemos la ley, no dejar que absolutamente no exista ningún asentamiento humano y en consecuencia ningún asentamiento industrial ni comercial. Reestructurar todo lo que son las bases de la planificación espacial para garantizar y evitar al mismo tiempo que existan estos riesgos, porque el hecho del desastre natural no está asociado exclusivamente a las personas que viven ahí, sino que a toda la sociedad. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, es algo de lo que cada vez se habla menos. Por ende, da la impresión de que actúa menos. ¿Qué impresión tiene? Yo sí creo que lamentablemente no se cumple con la función que significa la gestión de riesgos y es el respeto, no solamente a la humanidad, sino que al resto de seres vivientes. Y con eso se comete un error. En las Naciones Unidas, algunos países que ocultaron información sobre riesgos inminentes, como ocurrió aquí en Honduras, en ETA y IOTA, ¿no es cierto? Que por algunas razones especiales de turismo no se dio toda la información y todos sabemos lo que ocurrió. Las Naciones Unidas calificó a países que ocultan, por ejemplo, esos hechos previsibles como estados genocidas. Y es interesante la clasificación, de forma tal que el Estado que oculta información o no hace lo que debe hacer en ese sentido, en realidad es parte de esa clasificación que la misma Naciones Unidas ha planteado. Así concluimos el bloque número 4, pero de inmediato vamos al quinto bloque, política exterior y relaciones internacionales, que incluye aspectos de relaciones con otras naciones, integración regional, migración, cooperación internacional, organismos internacionales. ¿Cuál será su estrategia para contar con cooperación internacional para el desarrollo en un contexto de reducción de recursos de la cooperación? Sí, yo soy de los hondureños que estoy en contra de no hacer el esfuerzo suficiente. Estamos claros que si existe una cooperación de esa naturaleza, la diplomacia tiene que establecerse en ese tipo de relaciones. Creo también en la igualdad entre los pueblos y las naciones. No hay ninguna nación superior a ninguna otra. Yo no me creo superior a los japoneses o a los gringos o a los franceses, pero tampoco me creo inferior. Y bajo ese punto hay que construir las relaciones internacionales. Hay un libro muy importante. Henry Kissinger escribió un libro sobre diplomacia y me parece muy interesante. Sintetiza todo lo que son las 5 etapas en la era moderna de la diplomacia, desde la diplomacia del interés de la nación, pasando por la diplomacia precisamente que ha dominado, sobre todo en los últimos años, desde una perspectiva geopolítica y que sin duda alguna el equilibrio entre las naciones es fundamental. De forma tal que yo creo profundamente en eso y eso hay que llevarlo también al marco de las negociaciones comerciales. Aristóteles en el siglo XIII escribió una frase que me pareció muy interesante sobre las diferencias o la diversidad. Y precisamente dice, en condiciones de desigualdad, las relaciones entre las naciones tienen que ser proporcionales y no recíprocas. Con eso le respondo. Y me da paso para preguntarle, está hablando claramente de que no tiene ninguna relación de inferioridad con ningún país del planeta. Así es. Pero necesitamos establecer relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál será ese procedimiento de igualdad para lograr el apoyo incondicional?
La frase que yo acabo de decir de Aristóteles sobre la proporcionalidad debería ser. O sea, lamentablemente los países que tienen más poder económico imponen ellos su propia racionalidad. Es como cuando negociamos los tratados de libre comercio, que no son simplemente tratados, ni son libres, ni son solamente de comercio, pero así se les llama a los TLC. Y usted encontrará que más bien ahí no prima la proporcionalidad. Me explico. Si Estados Unidos le dice, como ocurre en el TLC, yo te abro mis puertas, negocia conmigo, pero tú también me las abres. ¿Qué libertad? ¿Qué igualdad hay ahí? Entonces, el criterio aristotélico sobre la proporcionalidad implica que ese es un principio que debemos establecer, no solamente en las relaciones comerciales, sino que también en las relaciones de la diplomacia. Perfecto. Sacamos del quinto bloque papelito que corresponde a la pregunta que hacen los estudiantes. Muchas gracias. Que es la pregunta número 1 y tiene que ver con migración. Migración. Hola, mi nombre es Eneida Lezama y mi pregunta es, ¿qué acciones desarrollará su gobierno para evitar la migración forzada y combatir el tráfico ilegal de personas? Yo fui migrante por casi 25 años, viví en los Estados Unidos, tanto en New York como en Washington, viví en México, viví en Francia y en el África. Y trabajé para múltiples países de América Latina y el Caribe también y del África. Y en ese contexto, y pensando que la migración es un derecho humano, yo sí, cuando hablan de tráfico ilegal, en realidad sí yo pienso que si lo vemos desde el origen, en realidad las fronteras fueron construcción completamente artificial. Ahora existen a través de marcos jurídicos, pero yo sí creo que hay que respetar a los seres humanos. Y yo sí aprovecho para decir, yo lamento que una sociedad organizada como los Estados Unidos en realidad haya desarrollado una política en donde, de hecho, muchos de los migrantes en realidad han sido sometidos a procesos que me parecen violatorios de las normas elementales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a pesar de que no es vinculante, en las Naciones Unidas no es vinculante porque los 5 países que dominan precisamente a nivel mundial no se han puesto de acuerdo en ello. De forma tal que yo sí creo que para evitar la migración vamos a crear oportunidades y disminuir la violencia. Hay diversas formas de poderlo hacer. Enuncié algunas, pero no todas. Y el segundo, el tráfico ilegal de personas, yo diría solamente aquellos que contribuyen y como mercancía acumulan eso. En realidad, esos son los que deberían ser penalizados, pero no los seres humanos que necesitan, porque yo sí creo que la migración es un derecho humano. ¿Qué decisiones adoptará en materia exterior para la participación efectiva de Honduras en organismos internacionales como la ONU, OEA, SICA, entre otros? Bueno, yo trabajé en 3 organismos internacionales. Muy joven trabajé en el Banco Centroamericano de Integración Económica, después en las Naciones Unidas y terminé en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo sí creo que todas estas instancias deben ser verdaderamente instrumentos de desarrollo. Hay instancias internacionales con quien yo también trabajé con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, que no fueron creadas para desarrollar las sociedades, fueron creadas para controlar determinadas variables macroeconómicas fundamentales. Pero no fueron creadas para desarrollar las sociedades. Y en consecuencia sí es importante que estos instrumentos puedan ser utilizados para el desarrollo de las sociedades y no para endeudarlos sin impacto. Aquí hay una corresponsabilidad. ¿Cómo es que Honduras debemos nosotros casi 20.000 millones de dólares del cual pagamos 140 millones de lempiras por día e intereses a todos estos organismos, pero también a la banca nacional, y no se puede determinar si existe correlación entre aumento del endeudamiento con mejoramiento de la calidad educativa o de la calidad de salud o del mejoramiento de la red vial o de energía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ha habido bastante corrupción e ineficiencia e ineficacia en esto.
Entonces ellos son corresponsables, de forma tal que sí es importante, como presidente de la República, vamos a abrir un debate a nivel internacional sobre las corresponsabilidades internacionales en ese plano. Y en las Naciones Unidas que cumpla su verdadera función. En realidad estoy terminando un libro sobre cómo deberían ser las Naciones Unidas del siglo XXI. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos con el último eje temático y por ende con la recta final de este programa. Volvemos. La mejor universidad de Honduras te está esperando. Excelencia académica, tecnología, innovación y docentes de primer nivel. No es solo una carrera universitaria, es transformar tu futuro. Construí tu futuro con nosotros. Sé parte de la universidad que forma líderes. No elijas cualquier camino, elige el mejor. Elegí la UNA. Investigación es pasión. Es un enorme privilegio dar soluciones a nuestra sociedad. Felicitamos a todos los investigadores de la UNA, estamos muy orgullosos, nos hacen sentir honrados por todas sus investigaciones. Pumas lo hemos hecho una vez más. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se sigue consagrando como la mejor universidad de Honduras y una de las universidades líderes en la región centroamericana. El día de hoy celebremos, mañana seguimos avanzando y seguimos luchando por seguir consagrándonos como una universidad líder. Gracias al esfuerzo de nuestros investigadores, seguimos fortaleciendo nuestra posición en los rankings internacionales como QS y CIMAGO. Cada publicación, cada descubrimiento y cada avance reflejan nuestro compromiso con la excelencia académica y el impacto social. Avanzamos con ciencia, calidad y compromiso. Estimados y estimadas investigadores e investigadoras de nuestra universidad, es un honor dirigirme a ustedes en este momento para reconocer y felicitar profundamente la extraordinaria labor que desempeñan en el campo de la investigación. Sigamos adelante con la convicción de que cada descubrimiento, cada avance contribuye a la construcción de un futuro mejor para todos. Hoy quiero decirle a nuestros docentes, compañeros, ustedes también son el pilar fundamental sobre el que se ha venido cimentando esta universidad. Su trabajo no solo se limita a impartir clases, sino que también va más allá de esa labor. Son quienes motivan, quienes guían a nuestros estudiantes a descubrir su vocación, quienes desarrollan esos proyectos de vinculación, esos proyectos también de investigación que nos permiten realmente posicionarnos en donde hoy realmente nos encontramos. La comunidad Puma les agradece profundamente su dedicación y esfuerzo. Su valioso aporte al conocimiento y a la ciencia fortalece nuestra universidad y nos inspira a seguir creciendo juntos. Gracias, investigadores e investigadoras de la UNA. Retomamos nuestra transmisión y ahora vamos con el sexto y último eje temático. Gobierno abierto, transparencia y lucha anticorrupción. Esto incluye transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, modernización del Estado. Recordemos que tenemos minuto y medio por cada una.
Y la pregunta primera es, ¿qué acciones de rendición de cuentas desarrollará en su gestión para transparentar las compras y adquisiciones del Estado? El sistema vigente, en realidad, es, en mi opinión, hay determinada opacidad. Y yo sí creo que hay necesidad de que la cooperación internacional pueda contribuir con ese proceso. Y en el siglo XXI, en plena inteligencia artificial, en realidad hay muchas formas de simplificar esos procesos. Cuando yo trabajé en las Naciones Unidas, inclusive traté de impulsar a nivel centroamericano lo que se llamaba compras regionales, no solamente para disminuir los costos relativos, ¿verdad?, de lo que eso significaba, sino que fundamentalmente para garantizar transparencia, porque no es lo mismo que sea un solo gobierno, que sean 5, cada uno va a estar interesado en los mecanismos de esta naturaleza. De forma tal que el problema en Honduras es que hay infinidad de leyes de esta naturaleza. El problema de Honduras es que es una sociedad de infinidad de leyes, pero muy poca justicia. Entonces, las posibilidades al mismo tiempo de desarrollar un modelo basado sobre todo también en inteligencia artificial para los efectos de poder usted conocer los precios promedios, las condiciones, los tiempos, etcétera, etcétera, para que usted inclusive esté sometido también a esos procesos. Eso por un lado. Por el otro, yo sí creo que sí es importante garantizar que esas compras conjuntas o compras al mismo tiempo asociadas con la cooperación internacional, es importante que se cumpla con todos los mecanismos internacionales, también no solamente de cantidad, sino de calidad en la negociación. Yo sí creo que ahí hay un papel fundamental. Pasamos con la siguiente pregunta. Sí. De este último bloque. Gracias. Es la número 2. Tiene que ver con corrupción y transparencia. Hola, mi nombre es Karime Cuellar, estudiante de la carrera Ingeniería Agroindustrial en el campus de Choluteca. Y mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas y las de su partido para combatir la corrupción en las instituciones públicas y gubernamentales? Para el primer elemento, como decía, para combatir la corrupción tiene que ver con los valores. Por eso yo planteaba que el nuevo sistema educativo, la formación en valores es capital. La corrupción es estructural, es histórica y en el escenario político la corrupción es fuente y base del poder político y del poder económico. Y en ese sentido hay infinidad de leyes también sobre transparencia, sobre disminución de la corrupción, pero creo que el elemento fundamental es la formación en valores desde la prebásica. El segundo elemento, obvio, está asociado con la familia, es el papel que cada una de las familias debe desempeñar para evitar la corrupción. El tercero es el funcionamiento de la institucionalidad. En una sociedad en donde la impunidad, la inmunidad, bueno, vimos el porcentaje de impunidad en lo que es la administración de justicia, en 95%, si no mal recuerdo, como coeficiente de mora judicial y un 97% en el caso de los femicidios. Entonces, eso demuestra un serio problema. Hay que enfrentarlo, sin duda alguna, y usted lo puede enfrentar en múltiples formas. Lo que sí está claro es que funcione la institucionalidad. Y el punto fundamental es tener una sociedad fundada en valores de la honradez, de la libertad, de la democracia, de la igualdad entre todos los seres vivientes también. Eso es parte, en mi opinión. ¿Qué acciones adoptará en su gobierno para la adecuada digitalización de los trámites administrativos para beneficio de la ciudadanía? Sí. Nosotros hablamos de la construcción de un Estado virtual, en el sentido de que en plena, como decíamos antes, inteligencia artificial, ¿cómo es que usted tiene que ir? Y ha ocurrido, infinidad de gente estaba conversando allá en Puerto Cortés que tienen que ir a hacer trámites hacia San Pedro Sula, otros tienen que venir hasta Tegucigalpa, cuando en pleno siglo XXI usted es capaz de votar por reconocimiento facial y reconocimiento dactilar. ¿Cómo es que usted no tiene el acceso para tener toda la información de trámites del Estado y simplemente paga también virtualmente lo correspondiente a través de una tarjeta
de débito o de crédito, la que usted quiera utilizar para el pago de ello. Y así vamos nosotros también a simplificar el proceso de inversión bajo la estrategia que yo defino: invierta ahora, pero no haga esto. O sea, en otras palabras, la persona en cuestión de minutos puede ya tener su certificado de inversionista, pero en el entendido que tiene toda la información también de lo que no debe hacer en materia ambiental, por ejemplo, lo que no debe hacer en materia laboral, lo que no debe hacer en materia fiscal, etcétera, etcétera. Y si lo hace, pues sí hay que aplicarle, como dicen, la ley. Hay múltiples formas, en mi opinión. Pero todo eso significa invertir en CIDH, ¿no es cierto? El coeficiente de investigación y desarrollo es demasiado elevado. Si lo vemos, Honduras llega a menos de la mitad de América Latina, que a su vez América Latina llega, si no me recuerdo, a 0.58, 0.55, mientras usted tiene inversión en investigación científica también de 15 veces más eso en los países. Eso es lo que hace la diferencia. La última pregunta sobre este bloque. ¿Qué secretarías e instituciones del Estado, ¿qué secretarías o instituciones del Estado crearía o suprimiría para volver más eficiente la gestión gubernamental? Muy bien, usted sabe cuántas personas con rango de secretario de Estado había en el gobierno anterior y en este. Subió en casi 20 este gobierno. El anterior tenía casi, si no mal recuerdo, 47 personas y ahora hay casi 70. Rango de esa naturaleza. La Constitución ha sido clara sobre cuáles son las secretarías de Estado que deberían existir y ha existido un irrespeto con respecto a ello. Creo que hay necesidad de una simplificación, pero hay necesidad de potenciar otras. El tema de la educación es capital, el tema de salud es capital, el tema de seguridad también es capital, el tema de, en mi opinión, todo lo que es el apoyo al ambiente, agua y saneamiento, pero también servicios de red vial, puertos y aeropuertos, transporte, todo eso requiere sin duda alguna una, yo diría, modernización, y más allá que modernización tecnológica, pues precisamente modernización en la capacidad para entender que el Estado existe para el bien público, o sea, el Estado existe para el bien común, el Estado no existe per se para sí mismo. Y en consecuencia hay necesidad en segunda instancia de una evaluación no de resultados, sino que de impactos. ¿Me explico? Porque los resultados es fácil determinarlos cuantitativamente. Impacto significa también un análisis cualitativo. Muchas gracias. A partir de este momento, candidato Ávila tiene 3 minutos para decirnos por qué deberíamos de votar por usted. Muchísimas gracias. 3 minutos. Primer punto, Honduras está en caos. Segundo punto, los responsables del caos es el tripartidismo. Tercer punto, ¿qué puede ofrecer alguien que ha tenido la oportunidad de gobernar? Estoy hablando como de estructura, porque las candidaturas presidenciales a veces son decididas en esa forma, por conveniencia de algunos grupos de poder. No es el caso nuestro, lo digo claramente. El cuarto punto tiene que estar asociado a la historia personal de cada quien. No solamente sobre el respeto que ha tenido a la educación, por ejemplo, que es capital, sino que también cómo ha sido su labor para, de una u otra forma, yo diría, producir la diferencia. Pero también la actitud. Yo solamente le puedo decir, y esto es parte de la verdad, se aprobaron las zonas especiales de desarrollo y el único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad fue su servidor. De ahí, nadie de los candidatos actuales, nadie de los que dirigen los partidos políticos. Aquí se aprobó violentando la Constitución de la República, una reelección en donde se quedaron callados todos ellos. Yo interpuse un recurso de inconstitucionalidad. Eso como historia. Para vencer el presente hay necesidad de construir sobre el futuro, pero sobre la base de la ciencia. Y nosotros tenemos propuestas para desarrollar lo rural también, para desarrollar la industria, diríamos, de la manufactura, la industria y la construcción. Hay necesidad de potenciar la capacidad en ingeniería, sin duda alguna, tanto de la red vial como ingeniería eléctrica. Pero sobre todo lo esencial son los 5 puntos que yo planteé al inicio de mi intervención,
sobre la reducción de la pobreza. Nosotros tenemos los mecanismos, no creemos en la reducción de la pobreza por la vía del asistencialismo. Eso es la destrucción más bien de la ciudadanía. Tenemos propuestas para la reforma del sistema de salud, del sistema de educación y también para disminuir los indicadores de violencia en nuestra nación. Por ello, me hubiese encantado que este programa fuese un verdadero debate de los candidatos presidenciales. Y no sé por qué causas misteriosas algunos rehuyen el debate. Y me parece que es una responsabilidad frente a la nación. Yo estoy listo para ello, pero sí creo, en consecuencia, que la gente, si continúa cometiendo los mismos errores, como decía Albert Einstein, entonces obtendrá los mismos resultados. ¿Quiere caos? Siga votando por el tripartidismo. ¿Quiere usted transformar la sociedad? Cambie, arriésguese, genere ruptura con el pasado para presentar en el futuro. Ese futuro lo representamos nosotros. Y termino con esto. Probablemente va a resultar un poco excluyente, pero vote inteligente, vote por Nelson Ávila para presidente. Muchas gracias. Ya nos despediremos formalmente. Mientras tanto, vamos a pedir que ingrese a este auditorio al rector de la máxima casa de estudios, al señor Odir Fernández. Rector. Desde esta máxima casa de estudios quiero desearles muy buenas tardes a cada uno de los presentes, al pueblo hondureño, a la comunidad universitaria. Definitivamente que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien hoy representa la conciencia crítica y la razón pública de Honduras, la universidad concluye en este momento una nueva jornada de diálogos políticos presidenciales con la profunda convicción de esperanza democrática y sobre todo responsabilidad social. Definitivamente que esta jornada nos ha permitido recordar que el país solo puede avanzar cuando el diálogo sustituye a la confrontación, cuando el respeto vence directamente lo que es el egoísmo y cuando la política se entiende como un servicio al bien común, al pueblo hondureño. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha ido a lo largo de esta historia creando espacios en donde se cultivan verdaderamente las ideas y se defiende perfectamente esa libertad del pensamiento, porque estamos convencidos de que no hay democracia sin educación, ni educación posible sin libertad y sin diálogo. En tiempos donde la desconfianza amenaza la convivencia y la polarización política, en donde debilita la institucionalidad, el encuentro de las ideas se vuelve una obligación moral, pero sobre todo patriótica de esta institución. En tal sentido, quiero agradecer profundamente al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, a la Facultad de Ciencias Sociales, su decana. Quiero agradecer verdaderamente a las 22 universidades que formamos parte del Consejo de Educación Superior, agradecer a TV UNA por esta transmisión que se ha realizado en este momento, agradecer a los jóvenes estudiantes, a la comunidad universitaria que nos ha estado acompañando. Gracias a ese trabajo, definitivamente hoy hemos permitido que 250,000 miembros de la comunidad universitaria en el sistema de educación superior puedan definitivamente alcanzar, escuchar esas ideas, esos pensamientos que nos permitan adoptar una mejor decisión. Reconocemos directamente la participación del doctor Nelson Ávila, candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PIN-USD, quien ha sostenido una trayectoria de pensamiento crítico y ha defendido la importancia de la planificación. Su presencia fortalece este diálogo. Hoy fortalecemos la democracia desde el Consejo de Educación Superior, desde la máxima casa de estudios. La educación superior requiere un compromiso real de cada uno de los candidatos, duradero en las futuras generaciones. Eso en cumplimiento a lo que establece el artículo 161 y 160 de la Constitución de la República. La universidad se presenta en un espacio de diálogo, de debate y de construcción de ideas. Gracias a cada uno de los participantes en este espacio, reiteramos nuestro compromiso en continuar defendiendo, pero sobre todo fortaleciendo la democracia desde la educación superior.
Gracias a cada uno de los participantes, gracias a la comunidad universitaria, al pueblo hondureño que ha seguido esta transmisión y los invitamos a continuar participando y conociendo las ideas de los demás candidatos. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias, señor rector. Y por supuesto llegó el momento de agradecerle muy encarecidamente a usted su presencia, su tiempo, porque esto contribuye al fortalecimiento de la democracia, que es el fin último de este tipo de espacio científico. Muchas gracias, señor Nelson Ávila. Muchísimas gracias más bien a ustedes, muchísimas gracias a la universidad y a todas las instancias participantes. Y yo creo que con este tipo de hechos, sin duda alguna, se contribuye al proceso de transformación de nuestra sociedad. Y termino en esto. Me gustó ver la referencia sobre la investigación científica. No existe universidad sin la tríada clásica de docencia, vinculación e investigación. Pero debemos entender que las tres deben estar orientados precisamente hacia el objetivo fundamental del conocimiento, que es la transformación de su medio. Muchas gracias. Agradecemos a todos y todas la sintonía con TV UNA, el canal de la Academia. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales y a estar pendientes de los próximos diálogos políticos por este mismo canal que continúan en breve. Muchísimas gracias.